Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos del Ecuador, ecuatorianos, ecuatorianas y a nuestros hermanos migrantes en todas partes del mundo. Un saludo especial a quienes ya se están conectando, a Luis Javier Salazar, Israel Coronel, Milton Salazar desde Barcelona, por cierto, con quien en estos días y el día de ayer realmente tuvimos una conversación interesante. Yanko Nicolai Vázquez, Gina Zambrano, Eric López. Un saludo a todos ustedes que se están comenzando a conectar. Y por cierto, un saludo también a todas las personas que hicieron posible estos conversatorios durante la semana que está terminando el día de hoy. Recordemos que el sábado es el séptimo día de la semana. Tuvimos varios conversatorios con el Frente Independiente Nacional de Profesionales, el Frente de la Unidad de Manabí, un conversatorio organizado por la plataforma digital Voces, conversatorio con estudiantes de la maestría de comunicación política de la Flaxo, otro conversatorio con los dirigentes montubios y agricultores de la costa y conversatorios de los del movimiento Quinta Región de Europa. Muy interesante poder conversar con todas y todos ustedes y porque además de interesante por la calidez, por la temática, etcétera, etcétera, es porque vamos identificando ya cuáles son las preocupaciones recurrentes de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y evidentemente tiene que ver con los aspectos, si bien sanitarios, también tiene que ver con los aspectos de la economía. Pero fundamentalmente hay una gran preocupación por cómo se puede generar trabajo en el Ecuador y especialmente cómo se pudiese recuperar la ruralidad, el agro, el sector agropecuario, y estamos también dándonos cuenta que la propuesta nuestra de economía social y solidaria, que la propuesta nuestra al amparo de ese concepto asociativo, al amparo de esa recuperación y fortalecimiento del cooperativismo, está teniendo eco y está gustando. Al igual que la regionalización con autonomías. Esto es fundamental porque estamos hablando de cambios estructurales en el país. Y en ese sentido, vamos a tener que seguir conversando con eso y estamos invitando a todos los ecuatorianos y a todas las ecuatorianas que se junten en este proyecto del nuevo progresismo, en este proyecto que trata de construir una sociedad de bienestar basándonos en el ser humano como principio y fin. Ya vamos a hablar de aquello. Pero bueno, en definitiva también queremos saludar a los municipios, a esos 221 municipios de la República del Ecuador que están constituidos en las 24 provincias del país. Pero por cierto, nuestro abrazo solidario. ¿Y por qué nuestro abrazo solidario a esos 221 municipios de la República del Ecuador? Porque desde el mes de abril, en la mayoría, algunos incluso desde el mes de marzo o a lo mejor desde el mes de febrero, se les está adeudando más de $1.000 millones. Sí, como ustedes me están escuchando, más de $1.000 millones. Solo entre abril, mayo, junio y julio, que ya estamos 4 de julio el día de hoy, se les adeuda a los 221 municipios $905 millones. Pero lo que llama la atención es la falta de sentido común, la falta de responsabilidad y la falta de sensibilidad con los municipios. Los municipios no solo son instituciones, señores del gobierno, los municipios representan a los 17 millones de ecuatorianos y que en este momento son los gobiernos autónomos descentralizados municipales lo que están manejando y gestionando la crisis sanitaria. No se puede, entonces, gestionar eficientemente una crisis si no se les entrega, si no se les transfiere los recursos que por ley les corresponden. Solo por cuestiones de asignaciones que por ley les corresponden, se les adeuda $905 millones. Y por devolución de IVA, por concepto de devolución de IVA, 270 millones. Es decir, más de $1.100 millones. Es verdad que se ha hecho una transferencia de 136 millones, pero veamos en qué consiste esa transferencia. Una transferencia que consiste en 31 millones
para las prefecturas, es decir, para 24 prefecturas, 31 millones de dólares. Para las juntas parroquiales, 15 millones. Y para 221 municipios apenas les han transferido 83 millones de dólares. ¿Ustedes creen? Y los invito a que reflexionemos todos, ¿no? ¿Ustedes creen que con esas transferencias se puede manejar una crisis sanitaria y humanitaria como la que se está viviendo en el Ecuador en estos momentos? Entonces nos llama la atención que no se establezcan prioridades, o mejor dicho, ya no nos llama la atención, porque ya hemos visto que el gobierno tiene otras prioridades, que la prioridad del gobierno es el pago de la deuda externa, no ni siquiera entrar a reestructurar, suspender los pagos e identificar otras fuentes de recursos, etcétera, etcétera, sino adicionalmente a quienes se delega la gestión de la crisis, ni siquiera se los manda, o mejor dicho, se los manda a la batalla, se los manda a la batalla, se los manda a atender esta crisis sin un centavo. No puede ser. Por eso, entonces, nuestra solidaridad con aquellos 221 municipios, 24 prefecturas, por ser víctimas de la irresponsabilidad y de la insensibilidad del gobierno nacional al no transferir de forma oportuna y de forma responsable los recursos que se requiere para atender la crisis. Marco Quiñones, un saludo. Mauricio Arévalo, Sandra Quitay, mi amiga Sandra de la infancia, un fuerte abrazo. Nos está viendo Oscar Ceballos, Leighton Cedeño, Cecilia Encalada de la provincia de Oro, César Montero, Elia Carreno, Javier Enrique Chinga Ceballos, Lorena Soria. Un saludo a todos ustedes. Pero bueno, les contaba que habíamos tenido algunos conversatorios en el transcurso de la semana y es interesante porque la preocupación que se plantea de parte de la ciudadanía que está participando en estos conversatorios, que los hacemos todas las semanas, todos los meses, para poder incluso involucrar los planteamientos que nos acercan dentro de nuestras propuestas. Es evidente, Carlos, cómo salimos de la crisis. Carlos, ¿qué está pasando en el Ecuador? Carlos, ¿el Ecuador tiene salida? Carlos, la dolarización, nos preguntan, ¿está en riesgo? Carlos, ¿qué va a pasar con el sector rural del país? Carlos, ¿qué va a pasar con el empleo y la producción nacional? Y bueno, quiero aprovechar esta transmisión para poder el día de hoy un poco resumir y poder volver a refrescar las ideas de cómo debemos entonces enfrentar y atender la crisis, más allá de que podamos coincidir con todos los sectores del país. Primero, recordemos que nosotros estamos planteando un nuevo progresismo. Y algunas personas nos preguntan en qué consiste este nuevo progresismo. Este nuevo progresismo consiste, si se lo quiere ver desde el punto de vista de la ideología, se lo debe entender y comprender desde el punto de la construcción de una sociedad de bienestar. Y no se puede construir una sociedad de bienestar si no partimos de poner al ser humano como principio y fin de todo. Es decir, un ser humano por encima del capital. Y ahí hay una diferencia abismal con otras tendencias ideológicas. Porque para otras tendencias ideológicas el capital es lo esencial, cuando para nosotros el ser humano está por encima del capital y el capital constituye una herramienta a ser administrada por el ser humano, por el ciudadano y la ciudadana, a efectos de poder generar una economía creciente, sostenidamente creciente, para poder activar las economías internas en los territorios y así poder actuar en términos de redistribución de la riqueza. Pero por cierto, ahí está una gran diferencia, porque en la otra diferencia, la tendencia ideológica de la derecha ecuatoriana, el capital es lo esencial y lo fundamental, y lo que genera es adicción al capital, más no el capital se convierte en un instrumento administrado por los seres humanos. Y por tanto, en ese sentido, en este nuevo progresismo, estamos planteando adicionalmente
unas propuestas y modelos que están amparados a nivel de un modelo de desarrollo social en términos de una economía solidaria a partir de la redistribución de los recursos. Es decir, un modelo con justicia social, un modelo con inclusión económica, inclusión social, inclusión laboral. Y aquí hay un tema que es fundamental, equidad, equidad territorial también. Recordemos que el principal objetivo que debemos tener y que no podemos seguir perdiendo tiempo es el objetivo de disminuir y eliminar la inequidad y la pobreza. Un gobierno que no se enfoque en la disminución y la eliminación de la inequidad y la pobreza no está sintonizando entonces con las grandes, delicadas y graves situaciones y debilidades que tiene la República del Ecuador. Esta pandemia y esta disminución del precio del petróleo al Ecuador le ha reflejado y le ha ilustrado una grave realidad. Y es una grave realidad histórica desde que somos repúblicas. Y esa grave realidad histórica es que somos un país tremendamente desigual. Y somos un país tremendamente desigual porque basta ver tan solo los indicadores. Sí, vemos que 25% de la población ecuatoriana, es decir, 4 millones de ecuatorianos, viven bajo el cordón de la pobreza con $2 diarios, entonces eso debemos entenderlo como inequidad, desigualdad y pobreza. Pero ¿por qué se produce la inequidad? Porque alguien puede decir, bueno, ¿qué es esto de la inequidad? Si personas que viven con $2 diarios, significa que no tienen los recursos económicos suficientes para poder subsistir, Pero adicionalmente a aquello, no tienen entonces, de parte de un Estado que ha estado ausente, valga la redundancia, la generación de oportunidades para que el Estado les acerque la posibilidad de acceder a determinados derechos. Y esos derechos están establecidos en la Constitución de la República. Educación y salud pública, ambas, educación pública y salud pública, justicia, seguridad, trabajo, vivienda, entre otros derechos. Esa es la función entonces de un Estado en términos de Estado presente y Estado eficiente. Y cuidado, aquí se confunde. Yo hablo de Estado fuerte, presente y eficiente, que no es sinónimo de Estado obeso. Estoy hablando de Estado fuerte, presente y eficiente, que es un Estado que debe asegurar entonces el acceso a estos derechos. Y el acceso entonces a estos derechos debe ser no solo en términos de inversión, que podemos monitorear la inversión en términos de cifras, en términos de monto. Lo que tenemos que hacer es asegurar que esa inversión llegue a todos los territorios del Ecuador, a las 24 provincias, a los 221 municipios, a las 221 ciudades del territorio ecuatoriano. Y allí hay otro elemento diferenciador, entonces. Nosotros, desde este nuevo progresismo que planteamos, salir del hipercentralismo, un hipercentralismo que ha tenido secuestrado el desarrollo del Ecuador, un hipercentralismo que no ha permitido y que ha coartado las posibilidades de planificación y desarrollo de cada uno de sus territorios. Y eso entonces significa que las poblaciones, que los ecuatorianos y ecuatorianas que están en cada una de las provincias, que están en cada una de las ciudades, no han tenido la oportunidad de acceder a políticas públicas eficientes. Y basta ver entonces las estadísticas, que cuando el Ministerio del Ambiente nos dice que más del 50% tiene botadero a cielo abierto y que tiene sistemas de agua potable y alcantarillado que no son de calidad, entonces estamos hablando de que ni siquiera hemos sabido trabajar en políticas de saneamiento ambiental, botaderos de cielo abierto. 50% de las ciudades, el otro 50% apenas tiene relleno sanitario, donde va en ese relleno todo tipo de desecho, en vez de ir separando los residuos al amparo de conceptos de economía circular en términos de procesos de reciclaje. Pero bueno,
Esos son temas que ya trataremos en otro momento. Pero en estas 24 provincias, 221 territorios, también incluyendo la provincia del Guayas y la provincia del Pichincha, por supuesto. ¿Qué pasa? Que 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo formal, no tienen un trabajo e ingresos seguros para poder sostenerse en la economía. Y en consecuencia, esos ecuatorianos y ecuatorianas están obligados a ver cómo se ganan la vida. ¿Y qué impacto tiene entonces que 4 millones de ecuatorianos vivan bajo el cordón de la pobreza y que 6 millones de ecuatorianos estén en medio de la informalidad? Significa entonces que esos ecuatorianos no tienen acceso a oportunidades de estabilidad en cuanto a sus vidas y que sus familias no tienen calidad de vida, no pueden acceder a una vida con bienestar. Yo me pregunto entonces, ¿dónde está realizado aquello que dice la Constitución de la República, aquello que dice en cuanto al buen vivir y aquello que dice en cuanto a poner al ser humano por encima de todo? ¿Se ha actuado en concordancia con esa filosofía y con ese principio? Es evidente que no. Por eso que este nuevo progresismo quiere trabajar para cumplir en esos objetivos. Pero también debemos entender que es evidente entonces que será difícil y complejo salir de la crisis en el corto tiempo. Pero por eso no me cansaré de repetirles a ustedes, hermanos y hermanas ecuatorianos, que al Ecuador hay que comenzarlo a visualizar un horizonte de tiempo, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, para atender y contener la crisis, pero también para reactivar la economía. Es por eso que es necesario una regionalización con autonomías. Y en esa regionalización de autonomía que nosotros proponemos y hablamos, para lo cual habrá que hacer una reforma a la Constitución de la República, está reflejada el porqué, la razón y la racionalidad y el por qué tenemos que llegar a eso. Ustedes pueden entender entonces que en medio de esta crisis a los municipios se les adeude 905 millones por conceptos de sus asignaciones que por ley les corresponden y 270 millones por concepto de transferencia del IVA. Si tuviéramos entonces una regionalización con autonomías, esto no estuviera pasando, porque los recursos irían directamente a cada una de las regiones. Pero una autonomía que también se fundamente, no solamente desde la base social, no solamente desde las competencias que tendrían que asumir, desde la planificación para recuperar la que en este gobierno ha desaparecido. Por tanto, esos son los problemas que nos han generado y nos ha causado en este momento. Desde la competencia de poder tener de forma directa para su administración los recursos económicos y financieros, y desde la competencia también de poder establecer normativas y legislación territorial. Pero todos esos elementos tienen que basarse fundamentalmente en la planificación, pero no una planificación a partir de una versión tecnócrata, una planificación que parta de las necesidades fundamentales de la ciudadanía, de los sectores, de los territorios. Y para aquello es importante poder activar una participación ciudadana organizada. Yo no hablo de participación ciudadana corporativizada. Yo hablo de una participación ciudadana organizada que esté presente en los 221 ciudades del Ecuador, en las 24 provincias y en todas las juntas, evidentemente parroquiales. ¿Y por qué es importante entonces esta participación ciudadana organizada? Es fundamental la participación ciudadana organizada para que, en articulación con los sectores públicos de cada uno de los territorios, se vaya diseñando la planificación de desarrollo de cada una de las ciudades. Tenemos entonces que pensar en todos los elementos de desarrollo que debe tener una ciudad, que debe tener un cantón, que debe tener una provincia.
Y esos elementos que tienen que ver con el desarrollo del país no son solamente en términos de producción, en términos de agricultura, en términos de pecuarios o en términos de ganadería, en términos de comercialización y servicios que evidentemente hay que trabajar en ello porque hay que cambiar los modelos económicos, productivos de comercio y servicio a través de la economía social y solidaria, a través del fortalecimiento del cooperativismo. También es fundamental la educación. Y es fundamental la educación porque estamos viendo que cada día en los 3 años de este gobierno neoliberal se ha ido deteriorando los sistemas y los modelos educativos y que se vaya disminuyendo y deteriorando tanto la educación como la salud pública. La educación en casi 2.000 millones de dólares, que se ha disminuido los presupuestos de inversión, y la salud pública en una disminución del 36%, ¿qué significa? Significa entonces que hay un deterioro del Estado, que para estos gobiernos neoliberales la importancia no está en el Estado. Y hoy el mundo está queriendo y mirando hacia el Estado a decir: Estado, ayúdame, Estado, interven. Por tanto, es fundamental que construyamos un Estado fuerte, presente y eficiente, casualmente, porque es el único que puede permitir esa lucha contra la inequidad y la pobreza. Y ese Estado es el que nos va a permitir también a facilitar la construcción de todos estos elementos del desarrollo que necesitamos y queremos. Esto y frente a esto nos estamos enfrentando en las próximas elecciones de febrero y abril del 2021. Por fin una buena noticia. Y esa buena noticia es que se ha ratificado el calendario electoral en el país. En febrero del 2021 y en abril del 2021 serán la primera vuelta electoral y la segunda vuelta electoral respectivamente. Pero dentro también de este calendario electoral se establece ya que entre el 8 de agosto y el 23 de agosto las organizaciones políticas debidamente inscritas en el Consejo Nacional Electoral tendrán que presentar ya de forma oficial quiénes serán los que representen o quienes los representen en función del proceso electoral del 2021. Nos falta ya poco tiempo y al faltarnos poco tiempo es donde tenemos entonces que comenzar y continuar, mejor dicho, a trabajar con más ahínco, con más fe en todos los territorios del Ecuador para seguir sumando personas, seres humanos, ciudadanas y ciudadanas que tengan la convicción de este nuevo progresismo, que tengan la convicción que esta es la salida para salir de la crisis. Me pudiese centrar en el plan de contención que he venido conversando, pero creo que los aburriría ya con eso, porque lo he conversado y lo he transmitido y lo he compartido y lo vengo compartiendo desde el año pasado. Pero es momento entonces que asumamos este reto político. Y este reto político hay que asumirlo con seriedad y con responsabilidad. Yo en este momento tengo 4 entrevistas diarias, tengo de 2 a 3 conversatorios diarios recorriendo virtualmente para acercarme a ustedes y para seguir sumando personas en este proyecto. Pero aquellas personas que están convencidas tienen que entender y comprender que esto no solo se gana hablando conmigo, esto va a permitir, nuestra estructura va a permitir que podamos ganar en la medida que cada uno de ustedes también consigan más voluntarios y más adeptos para este nuevo progresismo. Un nuevo progresismo que plantea una nueva estructura del Estado, un fortalecimiento de la estructura del Estado, una estructura del Estado que se respete de parte de la ciudadanía, donde se introduzca valores democráticos, donde se introduzca valores y principios de sociedad. Por cierto,
En estos días, en esta semana, hemos tenido que ver con vergüenza y con indignación cómo algunos políticos o algunos ciudadanos han abusado y han irrespetado la discapacidad en el Ecuador, accediendo a carnet de discapacidad, accediendo a carnet de discapacidad cuando no se lo merecían. Y por eso tenemos que rechazar aquello. Y tenemos que exigir a las autoridades, tanto del Ejecutivo como a las judiciales, que emprendan una investigación seria y profunda para poder determinar quiénes han violentado la, quienes han violentado este tema de poder acceder a los carnets de discapacidad. Porque acceder a los carnets de discapacidad, ¿qué significa? Significa que están quitándole espacio a aquellos que realmente lo necesitan. Tener una discapacidad exige a una familia establecer un presupuesto específico para poder atenderla. Y estas personas que han accedido a este carnet de discapacidad para poder tener un beneficio tributario y para poder acceder a la importación de vehículos exonerados de aranceles, han cometido irregularidades e ilegalidades. Y por tanto hay que sancionar a los funcionarios que han facilitado el cometimiento de estas irregularidades e ilegalidades, como aquellos también que han coimado a estos funcionarios para beneficiarse de estos derechos que constitucionalmente están establecidos, pero que estas personas no lo merecen. El país exige transparencia, el país exige sanciones, pero también tenemos que tomar conciencia de algo. Esto es el reflejo del deterioro de ciertos sectores de la sociedad que no han entendido que una sociedad se construye a partir de valores de involucramiento y de empoderamiento ciudadano. Y ahí está entonces donde tenemos que trabajar. La participación ciudadana. Y esa participación ciudadana es la que debe entonces convertirse en el contrapeso de los poderes políticos, en el contrapeso de los poderes económicos, en el contrapeso en una democracia donde la participación ciudadana sea la fiscalizadora y exija la rendición de cuentas de que todas las políticas públicas se estén cumpliendo en beneficio de la gente. Y en ese sentido, los gobiernos deben entender entonces que debemos gobernar para la gente, porque si no gobernamos para la gente, significa entonces que vamos a ir dilatando y dilatando y el país se va a ir en caída libre. No podemos tampoco seguir dilatando las decisiones en temas económicos en el país. El país ya no puede seguir dependiendo del petróleo. Y con esto no estoy diciendo que mantengamos al petróleo bajo tierra. Lo que estoy diciendo es que construyamos nuevos modelos económicos, productivos, de comercio y servicio, para poder construir una economía interna que nos permita consolidarnos, para asegurar y garantizar un crecimiento endógeno, un crecimiento interno del 2.5 o 3%, para que nos permita actuar como un efecto amortiguador cuando disminuya el precio del petróleo o se presente también hechos de contingencia como la pandemia, que no es otra cosa que la ocurrencia de un hecho incierto. Y en ese sentido, entonces, la economía territorial será fundamental. Y convoco entonces a todas las provincias, a las 24 provincias, para que nos enfoquemos en una política pública que esté orientado a lograr un verdadero desarrollo rural e integral. Y ese desarrollo rural integral será el que nos saque adelante. Bien decía el Banco Mundial hace unas 2 o 3 semanas,
que los países que van a salir más rápidamente de la crisis serán aquellos que se miren casa adentro y serán aquellos que le pongan especial interés a la producción nacional para proteger el empleo. Porque tenemos que entender entonces que para poder salir de la crisis no solo tenemos que recuperar y estabilizar la economía, sino que adicionalmente la tenemos que hacer crecer. Porque si no activamos la economía, vamos a tener problemas en lo social. Si no generamos ingresos para nuestras familias, para los 17 millones de ecuatorianos, estas personas no van a poder acceder a productos y servicios que son necesarios para sustentar a la familia. Pero el no tener ingresos, ¿qué significa? El no tener ingresos significa entonces que no puedo consumir. Y si no puedo consumir, no hay producción. Y si no hay consumo ni producción, no hay empleo y tampoco hay inversión. En consecuencia, estas reglas y estos elementos básicos y fundamentales de la economía son sobre los cuales tenemos que trabajar. Y entonces, para aquello, tenemos que activar ese plan de contención, estableciendo y identificando fuentes de recursos. Tenemos que reestructurar la deuda externa del Ecuador para decirle a los tenedores de los bonos 2020, para decirle adicionalmente a los países acreedores del Ecuador que no podemos pagar la deuda. No es que no querramos pagar, no podemos pagar porque estamos viviendo una condición atípica, una circunstancia no natural, y no solo en el Ecuador, sino también en el mundo entero. Y por tanto, es ahí donde tenemos entonces que liberar los recursos y adicionalmente, en vez de cargarle y precarizar el trabajo y cargarle tributos tanto a los trabajadores formales o informales como adicionalmente al sector productivo, tenemos que establecer más bien otro tipo de políticas para generar otros recursos. Por ejemplo, el impuesto a los patrimonios por más de $1 millón, la política de salvaguardia. Entre ambas podemos recuperar o acceder a $800 millones y con la liberación del pago de la deuda externa, 4.000 millones, 4.800 millones. Es urgente la recuperación del Banco Central del Ecuador, porque en estos momentos el Ecuador no va a poder acceder a crédito internacional a través de los mercados de capitales y no lo va a poder hacer porque tenemos un riesgo país elevado y ese riesgo país elevado se lo determina en función de la capacidad de pago que tienen los países y en el caso ecuatoriano es el petróleo. Al tener una capacidad de pago deficiente por los precios del petróleo y por un nivel de extracción bajo, entonces tenemos que buscar nuevas fuentes de financiamiento. Y esa nueva fuente de financiamiento tiene que ser el Banco Central del Ecuador. El Banco Central del Ecuador mediante un sobregiro para poder acceder a un crédito de $10.000 millones recuperado en 10 años al 2%. Pero también establecer mecanismos de acceso a esos recursos a través de la inteligencia y la creatividad, los derechos especiales de giro. Esos derechos especiales de giro que es nuestro derecho patrimonial en el Fondo Monetario Internacional, porque el Ecuador es signatario, no me refiero al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino que somos parte del Fondo Monetario Internacional. Pero hay países desarrollados que no necesitan los derechos especiales de giro y nos pueden prestar esos derechos especiales de giro para ser pagados también en el largo plazo. Y alguien me dirá, pero ¿cómo vas a sobregirar el Banco Central del Ecuador? ¿Vas a poner en riesgo la dolarización? Señor, el dinero ya no es físico, el dinero es contable. Aunque me diga cualquier banco si presta 1 a 1 un crédito versus un depósito. Por tanto, el dinero ya no es físico. ¿O acaso a ustedes le dan el dinero físico cuando sacan un crédito? ¿Qué es la acreditación de los valores por concepto de un crédito en la cuenta corriente o de ahorro de cada uno de ustedes? ¿Acaso ustedes no transfieren también dinero y están viendo el dinero físico? Pregunto, ¿no? ¿Qué son los derechos especiales de giro? Son dineros contables también. Por tanto, lo podemos hacer. Tenemos que entender que esto es una crisis y que en medio de esta crisis entonces tenemos que aplicar
políticas anticíclicas y políticas heterodoxas a efectos de poder garantizar la existencia de esos recursos y más baratos también para poder atender la crisis sanitaria, proteger el empleo y proteger la producción y permanecer con una reactivación económica sistemática, constante y permanente. Pero también y lamentablemente estamos viendo en el Ecuador que no se están discutiendo sobre estos temas, que el gobierno y determinados partidos políticos que se identifican con la ideología neoliberal en la derecha ecuatoriana, lo único que le importa es la economía de cifras, la economía de suma y resta, la economía que dice hay que mantener un equilibrio fiscal, por tanto hay que disminuir el equilibrio fiscal, y para disminuir el equilibrio fiscal le tengo que quitar plata a los ecuatorianos porque el Estado y el gobierno no pueden invertir en ellos para poder eliminar el déficit fiscal. Yo le pregunto, ¿qué es más importante? ¿Un balance o la vida de ustedes? El balance lo podemos recuperar en cualquier momento, pero la vida no la podemos recuperar en cualquier momento. Por tanto, la vida la debo atender hoy. La vida la tengo que atender hoy y mañana. Y tengo que asegurarme que esa vida tenga capacidad de respirar durante todo este tiempo. Yo por eso, dentro de este nuevo progresismo que planteé una economía con rostro. A eso me refiero con una economía con rostro. Una economía que se enfoque en el ser humano y no en el balance. Alguien me dirá, es que si no controlamos las cuentas fiscales, entonces el país puede quebrar. Parecería entonces que para estas personas que coinciden con la economía neoliberal, no entienden que un país, si no tiene ciudadanos con vida, si no tiene ciudadanos sin poder respirar, no existe. Los países no quiebran. Los países pueden tener problemas de liquidez, pero los países no quiebran, queridos amigos. Ahí está el elemento diferenciador, entonces, entre un nuevo progresismo y esta economía neoliberal, que quiere continuar en el 2021. Partido Social Cristiano que ha cogobernado con Lenín Moreno y con el vicepresidente Otto Sonnenholtner. El movimiento creo que también ha cogobernado con este gobierno. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿quieren ustedes que estos planteamientos neoliberales continúen implementándose en el país? ¿Quieren ustedes entonces que estos planteamientos neoliberales sigan aplicándose en el país para que sus vidas se sigan afectando? Porque ellos lo que están diciendo es, sigamos con el equilibrio fiscal, sigamos con el ajuste fiscal. Entonces, todos los recursos que tengamos, tenemos que ponerlos para disminuir ese déficit fiscal y eliminarlo. Pero el hacer eso significa no invertir en las provincias, no invertir en las 221 ciudades, no invertir en recursos para sacar a la gente de la pobreza, no activar la economía interna para que esos 6 de cada 10 ecuatorianos que viven en la informalidad migren a la formalidad. Eso es lo que significa. He querido decirles esto para que nos planteemos entonces con verdadera conciencia cuál es la responsabilidad que ustedes y yo tenemos frente a estas elecciones. Y por tanto, tenemos entonces que estar tremendamente activos para lograr esta unidad del progresismo, para poder constituir ese nuevo progresismo que no solamente entienda que la economía es fundamental porque tiene incidencia en lo social, sino que adicionalmente tenemos que luchar contra la corrupción y también construir un Estado mucho más fuerte. Tenemos que trabajar en esa institucionalidad del Estado para que esa institucionalidad del Estado garantice los pilares fundamentales de la República del Ecuador. Y allá entonces
tenemos que migrar. Allá entonces tenemos que ver. Yo en estos conversatorios con ustedes salgo muy animado y salgo muy motivado. Cada vez veo que se incorpora más personas. Cada vez observo que se incorpora más personas. Pero no nos basta con eso. Recordemos que estamos viviendo un estado de excepción y de emergencia y que por tanto se nos dificulta la presencia en los territorios. Pero esto es una forma de poder recorrer virtualmente. Yo estoy haciendo mi tarea. Yo espero que ustedes también la hagan. Yo espero que ustedes también estén recorriendo virtualmente y en lo posible consiguiendo también más adeptos a esto. Vamos a ver las preguntas que nos están llegando en este momento. Yanko Nicolai Vázquez, en todos los eventos nefastos de este gobierno, considero que el mayor violentado son los derechos humanos. El ser humano está invisibilizado por parte de este gobierno. La justicia y peor, los funcionarios que ejercen esta presión y realizan la violencia. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Es decir, el no transferir los recursos a los municipios y a las prefecturas a tiempo, eso ya es un acto de violencia. Y el chantajear a los alcaldes, para que suscriban un apoyo al gobierno nacional, eso es violencia. Como chantajear y abusar de los periodistas para que estos sigan un rumbo equivocado para dañar la reputación de las personas, eso es violencia. El no atender a los niños y niñas del Ecuador para poder tener acceso a la educación, eso es violencia. El haber reducido en un 36% el presupuesto de la salud pública, eso es violencia. El pensar que hay que quitarle recursos a la economía, y quitarle recursos a la economía significa quitarle recursos al hombre y la mujer ecuatoriano para poder pagar la deuda externa y para poder disminuir ese déficit fiscal. Eso es violencia. Mauricio Arévalo, fortalecer la Constitución, derogar leyes inequitativas, trabajar en base a la planificación con participación ciudadana, proyectos reales de acuerdo a la dinámica económica de los territorios. Eso es lo que planteamos, Mauricio. Una economía social y solidaria, amparada de conceptos asociativos, rescatando y fortaleciendo el cooperativismo para poder establecer nuevos modelos de producción, comercio y servicio y poder construir encadenamientos para que se conecten con la agroindustria y además a través de esta asociación, de estas asociaciones de cooperativas, establecer grandes cadenas de distribución, es lo que pensamos. Cambiar esos modelos. Esa es la economía interna que queremos. Cristian David, tenemos que sumarnos, amigos. Es nuestro deber salvar a nuestro país, cuidar nuestra tierra y dejar un país para futuras generaciones. Para eso la decisión que debemos tomarla hoy. En efecto, tenemos que pensar. Y a veces decimos, tenemos que trabajar en nuestros niños y niñas porque son el futuro del país. Con esta crisis, el futuro se nos vino al presente. Y por tanto tenemos que tener la convicción y la firmeza de trabajar en el presente para garantizarles a estos hijos e hijas que van a tener un país sostenible, viable y factible. Y allá tenemos que apuntar. Roberto Chum, la participación ciudadana debe ser también el contrapeso mediático frente a prensa mal hecha. De eso estamos hablando, Roberto. De una participación ciudadana activa, de una participación ciudadana organizada. Ustedes a mí me han escuchado hablar de que yo quiero participación ciudadana desde la planificación, que yo quiero participación ciudadana
desde la fiscalización, desde esos observatorios que establezcan cómo se está dando la contratación pública en el Ecuador, de cómo se está aplicando la política pública en cada uno de los territorios y si se están realmente invirtiendo los recursos que están presupuestados, que están incorporados en el presupuesto general del Estado para esa política pública en cada uno de los subterritorios. Esa es la participación ciudadana efectiva, la participación ciudadana organizada. Mauricio Arévalo, fortalecer la Constitución, derogar, bueno, esto ya lo leí, desde los territorios, por supuesto, vamos a la regionalización con autonomías. Edwin Guevara, Carlos, en su propuesta de desarrollo local y comunitario, cómo incluir, o mejor dicho, cómo generar condición para que las fronteras se desarrollen, ya que en la frontera sur, Huaquilla depende casi en un 90% del intercambio comercial con el Perú. Ahora que tenemos cerrada la frontera por la pandemia, la ciudad está en grave crisis. ¿Cómo hacer para desde el Ejecutivo generar esas condiciones para que las fronteras se desarrollen? Saludos. Y Margarita Ruiz, el modelo de administración del Estado está viciado por el centralismo. Los problemas del agro, del sector de la pesca y de las parroquias rurales se generan porque no se entiende la realidad de los territorios. Vamos primero a contestarle a Edwin Guevara. Las provincias fronterizas merecen especial atención. Más aún, porque tenemos una economía dolarizada y en consecuencia los productos que están del otro lado de la frontera son más baratos que lo que podemos producir en el Ecuador. Por tanto, tenemos que blindar las economías provinciales, las economías fronterizas, a efectos de que no se vean perjudicadas. Y sobre eso vamos a tener que establecer políticas económicas compensatorias a efectos de que no se vean afectadas por ese desequilibrio de la moneda. Pero por otro lado, también tenemos que establecer muy fuertes medidas de seguridad para que neutralizar el contrabando, para que no se nos vayan en determinados aspectos productos que sí pueden ser más baratos, como los combustibles en un momento dado, porque vamos a recuperar el subsidio en ese sentido, y adicionalmente para que no nos vengan entonces en términos de contrabando o productos del agro que atentan contra la sostenibilidad de nuestro sector agrícola, que representa el 30% de la generación del trabajo. El modelo de administración del Estado está viciado por el centralismo, los problemas del agro. Bueno, el centralismo es lo que tenemos que atacar casualmente. En ese centralismo, por eso decimos, no más hipercentralismo, a una regionalización con autonomías desde la planificación, desde lo económico financiero y adicionalmente desde la competencia de establecer normativas y legislación territorial. Es la única forma que podemos asegurar desarrollo locales y territoriales. Y ya para ir terminando, mis amigos, porque hoy tengo una agenda medio complicada y esa agenda media complicada está llena de eventos y apenas cierro con ustedes, voy a participar en un foro que lo organiza el Partido Socialista Ecuatoriano, mejor dicho, un sector del socialismo ecuatoriano denominado Resistencia Socialista de Jóvenes, que me han tenido la generosidad de invitarme. Pero les quiero dejar un mensaje. Y un mensaje, queridos amigos, es: podemos estar agotados, podemos estar cansados, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. Y ese esfuerzo que tenemos que hacer tiene que tener un objetivo. Y ese objetivo es la unidad del progresismo. Para poder implementar el nuevo progresismo, poder ganar las elecciones y retomar las riendas del país. Aquel rumbo que se ha ido perdiendo y recuperar la solidaridad. Las políticas que tenemos que implementar tienen que ser en beneficio de ustedes. Las políticas que tenemos que implementar tienen que ser de acuerdo a las necesidades y problemas existentes para plantear soluciones estructurales. Ya no podemos seguir viviendo de coyuntura en coyuntura. Tenemos que plantear soluciones estructurales. Yo les envío un fuerte abrazo. Me despido.
pero me comprometo el próximo sábado a seguir con ustedes y durante esta semana a seguir participando en muchos otros conversatorios y a través de las entrevistas enviarles el mensaje de ese nuevo progresismo. Un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga y que tengan un excelente fin de semana.